Bueno, antes de nada, gracias. Son ustedes héroes y heroínas por, después de la maratón y la paliza que les hemos dado hablando de Sala Negra, seguir aquí. Gracias por seguir aguantándonos. Hola, sí. Sí. Gracias por seguir aguantándonos y gracias por acompañarnos en esta mesa que para mí es fascinante, lo garantizo, sobre lo que está sucediendo en Guatemala. Comienzo con una mala noticia. Vamos a ser 3 personas en lugar de 4 porque uno de nuestros invitados, el comisionado general, sí, pero es comisionado general o comisionado, el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, nos anunció anoche, hemos tratado de seguir haciendo gestiones, pero todas han sido un fracaso, que no iba a poder estar con nosotros en la mesa de hoy debido a, bueno, a todo aquello de lo que vamos a hablar ahora precisamente. Guatemala está, no es que sea un polvorín, es un polvorín que explotó en estos últimos días y él, no sé si es un bombero o uno de los incendiarios del polvorín. Evidentemente, bueno, ahora vamos a hablar de la complejísima situación política que vive Guatemala en estos días. El comisionado Velázquez es protagonista, probablemente a la altura del presidente. Si tuviera que dibujar esto, no sé, me los imagino a los dos en una especie de puestos de mando, ordenando ejércitos y estrategias en una batalla política que no les incluye solo a ellos, pero que desde luego les tiene a ellos dos como si esto fuera una película, los dos principales protagonistas. Decidió que no podía salir de Guatemala y que no podía distraerse del trabajo que está haciendo. Ahora, con lo que vamos a explicar, espero que esto se entienda mejor. Pido disculpas para quienes esperaban verle aquí. Les garantizo que hemos hecho todo lo posible. En cualquier caso, tenemos de todos modos un panel que para mí es de lujo, porque sé lo que saben y porque sé lo que vienen a contar, o parte de ello, o lo intuyo. Porque desde luego no tengo ni siquiera una remota aproximación, alguna remota aproximación a lo compleja que es la situación en Guatemala y al nivel de complejidad que ellos conocen. Les presento a mi derecha Enrique Naveda, buen amigo, extraordinario periodista y director de nuestro periódico hermano Plaza Pública en Guatemala, un periódico digital que en solo 4 años se ha convertido en una referencia imprescindible para comprender este país tan difícil. Todos pensamos que El Salvador es complicado, es complejo. Guatemala es complejo. O sea, qué ánimo. Si nosotros creemos que tenemos un trabajo difícil, yo me consuelo a veces pensando en el que tienes tú. Y Carlos Menocal, ex periodista por muchos años, pero sobre todo un protagonista imprescindible también de los últimos... Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? 5 años, 6 años. No, tú entraste en el gobierno de Colom en 2008. Los últimos 7 años, ya desde el ámbito político, como asesor en materia de seguridad del presidente Colom al principio, y luego después de pasar por diferentes cargos se convirtió en el primer ministro de Gobernación que no terminaba destituido en la cárcel en mucho tiempo, lo cual le convierte en un rara avis y en un personaje digno de ser entrevistado cada cierto tiempo. Porque la verdad es que los que le han seguido todavía, bueno, el actual de hecho no ha sido destituido, pero ha estado como en el límite ya un par de veces. Carlos Menocal, ahora mismo, ¿eres candidato ya o eres precandidato? Eres candidato a diputado por el partido UNE, que tiene como candidata a la presidencia a Sandra Torres, ex esposa, luego hablaremos también de esas cosas, del mismo Colom. Todos son ex, este es un partido de muchos ex. Pero sobre todo, como ministro de Gobernación, protagonizó una etapa en la que comenzó un proceso, una serie de procesos, no todos originados por él, pero coincidieron en el tiempo, que derivaron en lo que pareció ser una primavera guatemalteca de la justicia, con una reducción sostenida de homicidios sin negociaciones, por lo menos que sepamos,
con las pandillas o con grupos criminales, con un proceso que parecía imposible de progresiva o pequeña regeneración de las fuerzas de seguridad, de la policía, una policía corruptísima. Recordemos el asesinato de los diputados del Parlacen, que parecía que simbolizaba cómo Guatemala había tocado fondo. Pues bueno, a partir de 2009-2010, con apoyo internacional también, pero con la llegada, por un lado, el comienzo del proceso de la CICIG, la mejora en estrategias de investigación, recursos de investigación científica en la Fiscalía, como digo, ciertas líneas de trabajo aparentemente más limpio en la policía, etcétera. Toda una serie de medidas. Parecía que Guatemala se encaminaba a un proceso de oxigenación que parecía terminar en la condena contra Efraín Ríos Montt por genocidio en 2000, ya pierdo las cifras, 2013, hace 2 años. Vamos a hablar de qué pasó en mayo, 10 de mayo, ¿no? ¿Qué pasó con aquella supuesta primavera guatemalteca? Hace un año después, nosotros escribimos un texto que comenzó llamándose El fin de la primavera de Claudia Paz. Parecía que todo eso había desaparecido. Guatemala volvía a estar, no en el punto de origen, pero sí aparentemente en un punto de desánimo similar al de años anteriores. Y cuando parecía que además este año la CICIG, que simbolizaba un punto de apoyo para el fin de la impunidad en Guatemala, iba a salir a patadas de Guatemala, un cambio, y en mes y medio, 2 meses, ahora lo que tenemos es la renuncia de la vicepresidenta, una CICIG reempoderadísima, respaldada, por lo menos públicamente, incluso por el CACIF, la ANEP de Guatemala, es decir, el empresario la poderosísima CACIF, con decenas de miles de personas manifestándose casi semanalmente en la plaza central, el Parque Central de Guatemala, pidiendo ahora mismo la renuncia del presidente, pero sobre todo pidiendo algún tipo de regeneración política. Entonces, no sé si estamos en una nueva primavera, si es la misma que nunca terminó, si todo esto simplemente es un juego de sombras que nos está generando mucho optimismo, pero es un optimismo que mejor lo vamos acallando. Me gustaría que me empezaseis respondiendo ¿qué demonios está pasando en las calles? Es decir, ¿qué significa de verdad, realmente, poniéndolo en perspectiva, que 50.000 personas se manifiesten en Guatemala? Porque cuando veo vuestros medios, y hablaremos luego también de eso, da la impresión de que es importantísimo. Pero Guatemala ya nos ha decepcionado antes a quienes queremos creer en cambios y en mejoras. Entonces, poned en perspectiva qué significan 50.000 personas en esa plaza. Bueno, yo creo que esa respuesta es la que tenemos que dar al final, porque para entender qué significa eso, tenemos que poner uno detrás de otro, uno encima de otro, todos los elementos que permiten explicar esa situación, todos los factores que confluyen para que eso suceda y todos los elementos que no se ven a simple vista. Entonces, no sé si estamos preparados para explicarlo ahora o al final, pero me parece que empecemos por el nivel más superficial, quizá, ¿no? Lo decía esta mañana en el programa de radio del Faro. A mi juicio, vivimos en un momento de una gran densidad y profundidad histórica para Guatemala, que se expresa de manera directa en las manifestaciones. Ninguna de esas manifestaciones hubiera sido creíble o previsible hace cuestión de 3 o 4 semanas, 4 semanas más bien. Pero lo cierto es que se iban alineando una serie de elementos que se habían ido generando una serie de condiciones que daban indicios de que, no de que algo así pudiera suceder, pero de que la sociedad se iba organizando en distintos ámbitos. Creo que ninguno de nosotros tenía noción de la magnitud y de la profundidad en la que estaba sucediendo eso, ni tampoco de cómo una chispa, como la investigación de la CICIG, que tocara tan de cerca a la vicepresidencia, pero en general al gobierno, podía expandirse y afectar no solo al gobierno, no solo al sistema político, no solo al sistema de justicia, sino a todo el entramado
político, administrativo y económico del país, haciendo que las protestas se fueran expandiendo de una exigencia mínima, aunque sintomática, de renuncia a la vicepresidenta hacia círculos mucho más amplios que comienzan a reclamar la regeneración del sistema político, y cada vez que un actor sale a intentar cooptar esas demandas, un actor con cierto poder o con cierta visibilidad, con historia en las decisiones políticas del país, sale a cooptar o a aprovecharse de esas exigencias, le llaman la atención. Y no hablo solo de partidos políticos, sino, por ejemplo, tú has mencionado el CACIF. Cuando el CACIF sale diciendo, miren, esto hay que, bueno, ya calmémonos, ya se logró la demanda de la vicepresidencia, ahora centrémonos en estabilizar el sistema. Y dicen, ¿cómo que nos centremos en estabilizar el sistema? Ustedes cállense, ustedes son el sistema. Eso es algo absolutamente inaudito en Guatemala. Y hay muchos elementos por ahí que iremos tocando después. Carlos, ¿a quién representa esa gente que está en la plaza, en el Parque Central de Guatemala? O sea, ¿realmente quiénes son? Representa en realidad al ciudadano. Durante 4 años en Guatemala hubo rumores muy fuertes e investigaciones periodísticas muy fuertes que vinculaban a la presidencia en general, pero en particular a la vicepresidencia y a su principal actor, que era Roxana Valdetti, en elementos de asociaciones ilícitas, enriquecimientos ilícitos, en acciones de corrupción y vinculaciones incluso hasta con narcotráfico, lavado de dinero, con mafias incrustadas y que se crecieron al amparo de la inteligencia militar durante el conflicto armado interno, en particular con los militares. Yo recuerdo un reportaje de Diario del Periódico que hablaba sobre un cuento de hadas sin final feliz, en donde se reflejaba a los hijos de la vicemandataria en un safari en África, por ejemplo. Había fotografías de uno de los hijos de Valdetti en un hotel, en un apartamento en Manhattan, en jet privados, en helicópteros. Para el Mundial, se fueron al Mundial, en Semana Santa andaban en Brasil. Eran muchachos que no tenían pudor para exponer la opulencia de sus recursos y lógicamente la opulencia de sus bienestares. Tanto así que eso indignaba a la ciudadanía. En particular empezó a indignar a la ciudadanía metropolitana, a la ciudadanía urbana, a la lectora, a la más informada y a la que de alguna manera está más enterada sobre la situación del país. Este nivel de indignación llegó a extremos más radicales y con muchos más lamentos ciudadanos cuando este tipo de datos contrastan con declaraciones inapropiadas, inoportunas y hasta pendejas de la propia funcionaria, diciendo, por ejemplo, que fue al Vaticano donde su hijo se tomó una selfie con el Papa, y que ella misma paga sus boletos porque era más barato ir, por ejemplo, a Europa que ir a Petén, por ejemplo, a Tikal, que es nuestras vestigios mayas. Ese tipo de declaraciones indignaban mucho a la ciudadanía porque ella creía que la ciudadanía era pendeja. ¿Qué pasó con esto? Esto contrastaba con los datos de situación lamentable que ocurrieron en el gobierno de corte militar, cuyos datos son muy rápidos. Uno, el gobierno de la UNE, que era socialdemócrata, dejó una cobertura de 95% a nivel primaria en la escuela gratuita. Este gobierno lo bajó a 85%, por ejemplo. Dos, el dato de atención de prevención del delito en jóvenes, que en el gobierno de la socialdemocracia se tenían cobertura de 400,000 jóvenes y una inversión de 60 millones, este gobierno lo bajó a 15,000 jóvenes y a una inversión de 5 millones. Tres, hubo 12 personas fallecidas por falta de atención en el escenario de oncología, en los enfermos de cáncer, por ejemplo. Tres, los niños seguían muriendo en los hospitales por enfermedades del tercer mundo tratables como parásitos, como neumonías, enfermedades que sí pudieron haber sido tratadas, sin embargo por falta de medicamentos no se pudo tratar. Había crisis en el sistema hospitalario. La crisis llegó a tal extremo y sigue todavía en tal extremo que las patrullas de la policía no tienen combustible. A eso de las 7 de la noche uno puede ver a las patrullas parqueadas en cualquier lugar porque ya los policías ya no tienen, e incluso los propios policías han dado la tarea de pedirle a la ciudadanía el ajustón para el combustible, por ejemplo. Estos datos contrastan cuando ocurre una investigación fuerte de la Comisión Internacional contra la Impunidad, que genera una serie de sentimientos de frustración y enojo de la ciudadanía. ¿Qué provocó este caso? Descubre que uno de los principales actores de una red de contrabando aduanero, de evasión fiscal
y que lógicamente contrallevaba lavado de recursos, era pues prácticamente el secretario privado de la vicepresidenta en ese momento. Justo cuando se destapa este caso, la vicepresidenta estaba recibiendo un doctorado honoris causa en Corea del Sur y le acompañaba su secretario privado. En ese entonces ella se entera del caso y ella debió de traer junto con su comitiva oficial a su secretario privado, pero oh sorpresa, se fuga desde Corea del Sur. Y entonces la señora aparece 2 días después ante la opinión pública, cuando en realidad había llegado 2 días antes a Guatemala, y le miente a la ciudadanía diciendo que ese día llegó y que su secretario privado se le desapareció en plena parranda, en plena fiesta. Cuando se registra el movimiento migratorio de este señor, se da cuenta que en la ciudadanía se entera que en realidad el señor va a Estados Unidos, viaja a Honduras y se desaparece, lo cual evidencia una clara señal de que estaba siendo tapado y que estaba siendo protegido por esta persona. Las presiones empezaron a crecer por la indignación de ese tipo de cuestiones. Allí, en ese movimiento social, no hay banderas políticas, de hecho a los políticos no los quieren. 2, empezaron en las redes sociales como fenómeno de coyuntura a nivel internacional, árabe, la primavera árabe lo demuestra, movimientos en México, en España, en Nueva York, y empezaron con movimientos de jóvenes universitarios, empezaron a movilizarse bajo la lógica de renuncia ya. Este elemento es fundamental e importante porque hay una presión social y por primera vez ocurre un fenómeno histórico en Guatemala y creo que no ha ocurrido en ningún otro país, y menos en el Triángulo Norte, es que en las luchas populares, las universidades más beligerantes o las únicas que han salido a las calles han sido las universidades estatales. En este caso, la universidad estatal empezó a tener ese movimiento, pero este fin de semana y en particular en la huelga, en la manifestación anterior, se pudieron observar a los estudiantes universitarios de la Universidad de San Carlos, que es la estatal, junto con los estudiantes de las universidades privadas. Este movimiento indignó tanto a la ciudadanía que hoy por hoy tenemos a muchachos universitarios de clase media alta y de universidades de la oligarquía abanderando una sola consigna. Al principio era USAC es pueblo y ahora la manta de todos los universitarios es Somos Pueblo. Y es un movimiento estudiantil que no tiene banderas ideológicas ni de izquierda ni de derecha. Yo creo que han comprendido estas nuevas generaciones. Yo vengo del movimiento estudiantil de la Universidad Estatal y han comprendido estas nuevas generaciones que la lucha entre izquierda y derecha en este momento no juega, no vale. Aquí es la lucha por la dignidad, por reivindicar los derechos ciudadanos y por supuesto por reivindicar la lucha contra la corrupción. Ahora, Carlos, tú hablas de ciudadanía, pero el concepto de ciudadanía, y sé que Enrique también quiere decir algo, en Guatemala es difuso, por lo menos para los que lo vemos desde fuera. Es decir, porque estamos hablando de una sociedad atravesada por múltiples barreras étnicas, idiomáticas, o sea, no solo lo urbano y lo rural. O sea, entonces, ciudadanía en este sentido, ¿qué alcance tiene? No sé cuál de los dos me responde. Yo creo que eso es lo interesante y ahí quería yo ampliar un poco lo que decía Carlos. Bueno, Guatemala es una sociedad estamental, entonces hablar de ciudadanía no sé si tiene mucho sentido más allá del plano teórico. Y en el plano teórico creo que tiene plena vigencia lo que dice Carlos. En el plano teórico tiene plena vigencia lo que dice Carlos, pero a mi juicio el movimiento, como muy bien has explicado, empieza, digamos, espoleado por una clase, por muchachos, por jóvenes de clase media que se van apertrechando de sus familias. De hecho, a mí me llamó la atención que la primera manifestación que se llevó a cabo el 25 de abril fue vista, por lo menos en mi entorno, como una oportunidad algo festiva, no en el sentido de que vas a la concentración con gorgoritos y hacer teatro, que también hubo muestras de eso, sino que la gente se reunía antes en casa de los padres, de los abuelos, a almorzar, a charlar con la familia, a compartir lo que pasaba, creo que con un sentido eminentemente cívico y con la sensación, con la emoción fuerte de que algo estaba comenzando a pasar. Pero de nuevo era una clase media urbana muy evidente, que se ha ido ampliando con el tiempo. Pero a mí me gustaría vincular
eso con esos otros indicios de los que te hablaba al principio. Lo que menos esperábamos todos es que la clase media urbana, que no es solo la capitalina, porque después se ha ido extendiendo a las distintas capitales de departamentos del país y ha alcanzado a la mayoría de los departamentos del país en la concentración de esta semana, decía que esa clase media capitalina era la menos previsible que pudiera llevar a cabo un movimiento de este tipo, porque siempre, primero, es muy minoritaria y segundo, es indolente, es apática, tiende a estar muy retraída y muy apartada de los asuntos políticos. Es una clase media, estoy haciendo generaciones sociológicas un poco bárbaras, pero es una clase media que no siente que el sistema la excluya, sino que siempre tiene en el horizonte el espejismo del ascenso social. Aunque, como digo, Guatemala es una sociedad estamental que inhibe el cambio, no hay ascensores sociales reales, ¿no? Dentro de pequeños márgenes sí, pero enseguida ya es imposible. Entonces era muy impredecible que eso pudiera suceder. Y una vez que sucede, ¿qué ocurre? Que se activan muchos de los otros movimientos que venían forjándose, algunos desde hace décadas y algunos a nivel microscópico. Carlos ha mencionado los estudiantes. Pocos estábamos al tanto de que, o estaban, yo no lo sabía tampoco, de que esas articulaciones se estaban dando a nivel tan profundo. Sabíamos que había pequeños foros, sabíamos que había líderes juveniles que se estaban reuniendo, pero básicamente en los bares a cambiar opiniones o en algunas actividades de cooperación, pero no pensábamos que eso hubiera cuajado, por un lado. Por otro lado, no sé creo que en El Salvador también existe Un Techo para mi País. Bueno, todos lo conocen. Un Techo para mi País es una organización que muchos juzgan que tiene objetivos relativamente frívolos, ponerle una casita a ponerle un huerto a este otro, pero que dio la posibilidad, una posibilidad muy real de articulación entre toda esta gente. También fundamentalmente estudiantes de las universidades privadas, pero de todas las universidades privadas. Y no solo les permitió a ellos comenzar a ver cómo se vivía en las áreas marginales de la capital o en las áreas rurales del país, sino que además estableció un vínculo, y creo que es la primera vez que ese vínculo se da después al margen de la organización eclesial, establecer un vínculo entre la clase media, que es la que financia fundamentalmente Un Techo para mi País, voluntaria y solidariamente, con las áreas marginales. Y un tercer elemento, que es el de organización, que es el que mencionaba antes y el más profundo, y lo hablamos hace 2 años cuando tú me decías esto es el fin de la primavera, y yo te decía, si te concentras en las instituciones y en el corto plazo sí, pero si ves el panorama, creo que no, porque hay fuerzas ajenas, externas, mucho más potentes. Me refería a los movimientos sociales, ¿no? Hay una organización social cada vez más potente, con un discurso político, no prepolítico, no, ay, es que nos estamos muriendo y necesitamos que nos satisfagan ciertas necesidades, no, algo perfectamente articulado, derechos, deberes, democracia, etcétera, en todo el país, que nace en el noroccidente y se va extendiendo hasta que al final conecta un movimiento fundamentalmente indígena, que al final conecta en su lucha por la defensa del territorio y resistencia antiminera y antimegaproyectos con poblaciones mestizas del centro del país. Lo que estás diciendo es que en este movimiento, no sé si de manera ya evidente o tú crees que es subyacente, están vinculados tanto estos movimientos de clase media, ¿no? Articulados ya sea a través de grupos de estudiantes universitarios, movimientos sociales, como tú decías, aparentemente apolíticos, como Techo, o sea, otras articulaciones, ¿no? Incluso con los movimientos de defensa del territorio que
se han además satanizado en los últimos años porque hacían ocupaciones violentas de carreteras, cortes, etcétera. Ha habido mucha confrontación con las fuerzas de seguridad, al margen de que haya sido provocada más por las fuerzas o por estos movimientos, porque la violencia en la lucha por el territorio ha estado presente siempre. Es decir, ¿estás diciendo que esto llega, o sea, une estos dos aparentes extremos? No exactamente. Digo que de una manera... Carlos dice que sí. Ah, bueno, perdón. Pero como me estás preguntando si estoy diciendo no, eso... yo para que sepas que luego él dice que sí. Pues mucho mejor. No exactamente. Digo que de una manera incipiente señala hacia esa dirección, apunta a una confluencia en asuntos muy concretos, aunque el proyecto político de cada uno de esos grupos, si es que lo tienen, no vaya a coincidir más que en la lucha contra la corrupción y en este momento concreto. Pero lo que digo es que todas esas distintas formas de organización de muy distinta índole se están expresando y comienzan a tener puntos de contacto cada vez más evidentes. El año pasado, en el 2º aniversario de Plaza Pública, hicimos un foro que se titulaba ¿Dónde nos... El año pasado era el tercero. Tercero. Conocen mejor nuestra historia que yo. Hicimos un foro que se titulaba ¿Dónde nos encontramos?, que no se refería a cuál es el diagnóstico del país, ¿no? ¿Qué puntos de contacto, qué puntos de consenso tenemos? Y juntamos a un líder de una organización campesina, Daniel Pascual, de la más importante del país, a un líder juvenil, aunque ya tiene casi 40 años, del Movimiento Cívico Nacional, que es un movimiento de derecha, republicano, dicen ellos, Rodrigo Arenas, hijo de un terrateniente nieto de un terrateniente asesinado durante el conflicto armado, y a una lideresa joven de un movimiento indígena o de una organización indígena. Y el único punto de contacto al que llegaron fue ese, corrupción. En contra de la corrupción todos estamos juntos. Todo eso es lo que creo que se está comenzando a manifestar ahora. Es fascinante que una la corrupción y de una manera que no unió, por ejemplo, la lucha contra los crímenes de guerra o no ha unido evidentemente la lucha por la tierra, ¿no? Pero tú decías que o sea, esto que él señala como indicio, tú lo ves como real. Coincido con Enrique en buena medida, pero sí creo que las cosas en Guatemala están acelerándose. La coyuntura de hoy en la mañana no es la misma que va a suceder mañana. Y la coyuntura del domingo, donde hubo 60,000 almas en la Plaza de la Constitución demandando la renuncia del presidente Pérez Molina, no es la misma de mañana. ¿Por qué? Porque si algo tiene como gancho las expresiones de distintos sectores sociales en este momento es la corrupción. Pero, por ejemplo, ya ahorita las expresiones de indignación se han trasladado ya no solo a la vicepresidenta o ex vicepresidenta y al presidente, sino también a la clase política, que durante más de 4 años se ha negado a aprobar la reforma a la ley electoral de partidos políticos, se ha negado a aprobar, por ejemplo, la forma de elegir jueces y magistrados, que en este momento sigue copada por el poder político, económico y de las mafias, se ha negado a distintas reformas del Estado que tienen que ver con políticas de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y calidad del gasto. Si a esto le agregas que mañana hay una marcha campesina y paro nacional de las organizaciones más fuertes campesinas, Guatemala tiene un estado social altamente conflictivo y convulso. Entonces, es posible que lo que diga Enrique sea cierto, pero yo sí creo que no estamos hablando ya de procesos, estamos hablando de días. Y el tema es que este tipo de manifestaciones van a ser cada vez más grandes y más convulsas y van a ser más beligerantes. Hoy por primera vez la ciudadanía guatemalteca está despertando en todos los sectores, y creo que el tema de indignación, el tema de reivindicaciones ciudadanas, el tema de que ofende el hecho de que tus funcionarios, de que tus mandatarios que están obligados a darte desarrollo humano, se están dando el desarrollo, pero para sus familias. Choca el tema de ver a una vicepresidenta con un jet que vale $4 millones. Choca el hecho de ver a una ex vicepresidenta que diga que tiene centros comerciales en 7 de los 22 departamentos del país, y que tiene cines, y que ahora es terrateniente, y que lo logró porque tiene una venta de shampoos y uñas acrílicas. Ese tipo de declaraciones pendejas son las que chocan con la indignación ciudadana y con la conciencia ciudadana. Pero a esto hay que agregar otro factor, y creo que es el siguiente escenario donde hay que tratar de explicar las cosas. El otro factor es ICIG y la embajada.
Antes de empezar a hablar de si sigue en bajada, que hay solo una pregunta antes, para que no se me quede en el tintero. ¿Esto tiene algo que ver o no tiene nada que ver con el juicio por genocidio, etcétera? Es decir, ¿hay algún vínculo entre estos dos procesos o lo que ocurre es que aquel callejón topó, fue un callejón sin salida y esto es una alternativa? Yo creo que el juicio de genocidio, pero más genocidio es la justicia transicional. El proceso de justicia transicional lo que sí hizo fue dividir de nuevo, digamos, a clases atípicas, a la oligarquía y al ejército con los sectores sociales y los sectores campesinos indígenas. Entonces, el tema genocidio no unió. Creo que el tema genocidio, creo que muy atinadamente los compañeros indígenas no lo están poniendo en el tapete de las reivindicaciones coyunturales, sino que más bien lo están dejando para cuando llegue otro gobierno que pueda apoyar la justicia transicional. Creo que el tema es más por la cuestión de indignación, corrupción, robo, saqueo, el hecho de tener a los típicos militares de inteligencia militar formados en la Escuela de las Américas, que fueron los responsables de los vejámenes, violaciones a los derechos humanos, el tema de genocidio, el hecho de ver a esa prepotencia militar chafarotesca que te está robando, te está saqueando y encima publican en las redes sociales sus beneficios. Recientemente el hijo del presidente Pérez Molina, que es alcalde de un municipio del departamento de Guatemala de Misco, le publicaron una foto de que su vehículo, un Lamborghini, estaba en las aduanas. Para empezar, ese Lamborghini lo va a tener que recorrer solo en su alfombra porque las carreteras están malísimas que no va a poder usarlo. No puedo evitar pensar en la imagen de Al Capone capturado y detenido por fraude fiscal. Yo añadiría un elemento ahí. Cayó la vicepresidenta, nombran un nuevo vicepresidente, ese vicepresidente es el cabecilla de la Corte de Constitucionalidad que anuló el juicio por genocidio. ¿Qué sucede inmediatamente después de que lo nombran? La atención de la gente se centra en hacerle la crítica al vicepresidente. Este encabezó la CC que acabo de mencionar, con lo cual él es un cómplice del genocidio. La otra mitad de la sociedad dice, no hombre, si eso ya está demostrado que no existió. Durante 5 horas, 6 horas, 7 horas, de nuevo la sociedad guatemalteca estuvo dividida en genocidio sí, genocidio no, cuando momentos antes estaba todo el mundo concentrado en todos esta fila vertical y esta horizontal, todos son corruptos y es el sistema el que debemos cambiar. Hay que recordarse que estamos en medio en Guatemala de una dirigencia en el gobierno especialistas en inteligencia militar. Entonces te tiran bombas, globitos y te ponen una piñata como que fueras niño y entonces cualquier cosa puede distraer esas reivindicaciones sociales. Pero esa distracción fue temporal. Sí, duró muy poco. De nuevo, las protestas, las exigencias se concentraron de nuevo en el sistema y en la corrupción del sistema. Creo que porque la emoción está siendo tan violenta, tan fuerte, que la gente no está dejando que la despisten y la distraigan. Y enseguida la maniobra además se hizo muy patente. Yo creo que esto nos lleva a otro punto. Y creo que después de esto ya abandonamos un poco la conversación acerca de las manifestaciones. El punto es el siguiente. La primera fue el 25 de abril, la última ha sido el 16 de mayo. Y en esos 15, 20 días, las exigencias han mutado terriblemente para convertirse en algo mucho más profundo y mucho más sistémico. Cuando fue la primera concentración, enseguida hubo muchas críticas, generalmente de sectores conservadores, que decían, pero es que no están pidiendo nada importante, ¿no? Que se organicen, que no sé qué, que tengan líderes, que lo reencaucen todo. Esas críticas son características y repetitivas cada vez que hay un movimiento social que por definición es desordenado, es caótico, es espontáneo, etc. Y es la manera que tiene el poder de descalificarlo. Lo interesante es que en España, no recuerdo yo cuántos meses tomó que las asambleas comenzaran a generar propuestas y demandas concretas al sistema. Sí, parece que no había nada, que el 15M había quedado en nada hasta que surgió Podemos. Bueno, en Guatemala ya. No hay un Podemos, obviamente, pero en Guatemala en cuestión de 20 días… Te está dando una idea.
Ya quisieran. En, Te está diciendo que no eres Pablo Iglesias. en Guatemala, en cuestión de 20 días, obviamente no hay una propuesta articulada de reforma sistémica y no hay tiempo. Además, las elecciones las tenemos encima y el cambio de gobierno tiene que darse constitucionalmente el 14 de enero. Pero sí hay propuestas y exigencias muy incisivas, muy agudas, y eso se debe, me parece a mí, a que, como en España, también tenemos la generación joven más formada a nivel terciario de la historia, ¿no? En Guatemala. Vamos a hacer lo que, como decíais, vamos a pasar al siguiente. Es una maravilla porque tú te moderas solo. Vamos a dejar lo de las manifestaciones de la calle y nos vamos a ir. Es tiempo de las preguntas. ¡Tan madre! Yo pensaba ser breve, pero no tanto. Y vamos a hablar del Salvador también. Y vamos a hablar del Salvador también. Antes de ir a las preguntas, hay 3 puntos que creo que vale la pena tocar. 1, CICIG. 2, Estados Unidos. 3, en realidad, ¿cuál es la estructura que se está denunciando? Solo para que sepáis a cómo de cerca vamos a estar de las preguntas. ¿Y cuántos ¿vale? días tenemos para eso? Y no os pongáis nerviosos. A ver, lo primero. La CICIG es un organismo que en teoría no está hecho para perseguir la corrupción en un sentido puro, sino estructuras de poder paralelo. Sí. Evidentemente, esas estructuras de poder paralelo probablemente se nutren de la corrupción, pero ¿hasta qué punto, y si quieres uno hay 2 puntos, la CICIG qué está descubriendo, qué está buscando y hasta qué punto en realidad todo esto es un cálculo político que está vinculado o no con lo que está pasando en las calles, con esos movimientos? Es decir, tú me hablas de un proceso social, la CICIG está subiéndose a ese movimiento social, la CICIG simplemente tira cuchillos para que los agarre o tira herramientas para que las agarre quien pueda. ¿Hasta qué punto la CICIG está jugando estratégicamente a transformar Guatemala? Bueno, creo que, punto 1, la Comisión Internacional contra la Impunidad es una expresión de Naciones Unidas, es una comisión atípica a nivel mundial, que tiene, digamos, recurso humano internacional, pero también trabaja con guatemaltecos, con policías guatemaltecos, con investigadores guatemaltecos y cuyos métodos especiales de investigación, escuchas telefónicas judiciales, son llevadas a cabo por guatemaltecos. Entonces hay una alianza muy, muy interesante. Yo creo que la Comisión Internacional lo que está haciendo es llevando un caso que documentó ya hace más de un año, un caso que empezó con algo mínimo y terminó sin querer queriendo descubriendo la estructura de la mafia histórica y que sí se convierte en el caso, digamos, que responde al mandato de la CICIG, que es la persecución de los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad. Es decir, que aparentemente es un sistema es una red de corrupción, pero en realidad es una red quienes operan eso es el gran poder paralelo. Una red de contrabando aduanero, una red de evasión fiscal que mantiene copada la estructura de aduana, que entiéndase que son el ingreso, los recursos e impuestos de Guatemala, pero que ha estado bajo la lógica y la custodia de los agentes de inteligencia militar durante el conflicto armado interno. En los años 70, la inteligencia militar copa el Ministerio de Finanzas, que es el que ve los recursos del Estado, y el sistema de aduanas, para tratar de evitar que la guerrilla guatemalteca ingresara armas a través de las aduanas. Se da cuenta que es un sistema que genera muchas ganancias y lo mantiene históricamente durante 36 años del conflicto armado interno. Por eso, además, eso siempre ha estado bajo el control de personas que de la inteligencia del militar, ejército, ¿no? De la inteligencia militar y gente vinculada con la estructura del crimen organizado, porque así como pasan contenedores que te pagan 0 impuestos, también la estructura no pregunta qué es lo que va, entonces ahí pueden ir elefantes blancos, puede ir cualquier cosa, y entonces esta estructura es la mafia. No es una de las estructuras, es la estructura de estructuras. Y a quienes han capturado son aquellos actores históricos que han estado vinculados a golpes de Estado, a violaciones a los derechos humanos y que incluso tienen relaciones con El Salvador. Luis Mendizábal, que es uno de los prófugos actualmente, fue uno de los que en nuestro gobierno, en el año 2010, cuando yo fui ministro, la inteligencia civil nuestra lo investigó y descubrió que a través de un salvadoreño que se llama Chávez Abarca, empezó a explotar autobuses acá en El Salvador. Chávez Abarca, recordarán ustedes que en 2008-2009 hubo una serie de explosiones de buses acá en El Salvador que en teoría estaban atribuidos a las maras.
En el mismo contexto, este señor salvadoreño va a Guatemala, financiado y auspiciado por Luis Mendizábal, que tenía una boutique de mucho renombre, y le empieza a pagar $300 al mes, supuestamente en su planilla, está documentado. Este señor Chávez Abarca también llega a Guatemala y explota buses bajo el mismo método que lo hicieron en El Salvador. Finalmente va a Venezuela y ahí sí lo cachan. Y luego ahorita está en Cuba, está procesado en Cuba por acciones de terrorismo. Y tú me recordabas antes, Enrique, que Luis Mendizábal además aparece vinculado a esta estructura de la línea, ¿no? Es esta estructura de corrupción aduanera, etcétera, porque en sus oficinas se reunía y se coordinaba parte de la estructura en la misma oficina en la cual se creó el Partido Arena. Sí. Así es. De hecho, tiene mucha relación con la familia Dawison. Fantástico. Yo no lo dijo él. Interesante. Un tipo que sí traficaba o contrabandeaba armas en ambas direcciones, ¿no? Pero es gratuito que esta estructura surja ahora y que las escuchas apunten directamente a alguien que se conoce como el presidente, a alguien que se conoce como la 2, la señora, la R. Y según hemos sabido también la vicepresidenta, que todavía no sabemos quiénes son, pues parece que no es gratuito. El Partido Patriota se funda, Bill me corregirá, en el año 2001 creo que es, encabezado por Otto Pérez Molina, hoy presidente, y Roxana Valdetti, la vicepresidenta hasta Senada. Y en 2004 llegan en coalición a hacer gobierno con la Gran Alianza Nacional. Otto Pérez Molina pone su partido al servicio de esta Gran Alianza Nacional y a cambio lo único que pide son 5 cargos, ni diputados, no, 5 cargos en el gobierno, que parecen cargos menores, ¿no? El comisionado presidencial de seguridad, un comisionado, no es nadie. El INGUAT, que es el Instituto Guatemalteco de Turismo, el control de las aduanas, el control de aeronáutica y el control de los puertos. Solo. ¿No? ¿Qué cosas? La otra parte creo que también es importante para que entiendan el contexto de la renuncia de la vicepresidenta. En buena medida sí es una presión social. Hay que reconocer el civismo, la dignidad y el valor de los compañeros y compañeras y de los ciudadanos guatemaltecos. Pero en otra circunstancia, en la lógica procesal judicial, esto coincide con una captura que Estados Unidos hace de una guatemalteca que se llama Marjorie Chacón, apodada la Reina del Sur. Esta señora lavaba dinero para el narcotráfico de todo el mundo. La señora era un supermercado. Era una lavadora para el Chapo, para Sinaloa, para todo el mundo, incluso para los centroamericanos. Esta señora financió en varios millones de dólares la campaña del partido oficial a través de loterías y bingotones y ese tipo de cosas que seguramente ocurren aquí en El Salvador, que le ofrecen a uno hasta $10,000, pero por ganárselos tal vez por saltar cuerda. Ella es capturada en Francia y la procesan por lavado de dinero. A ella se le atribuía el traslado de más de 3,000 kilos de cocaína, que son $300 millones, lo cual es un montón de dinero. Se le atribuía el lavado de dinero de más de $700 millones, que es un montón de plata. Y también se le atribuía la utilización del sistema financiero gringo para lavar esa plata. Bajo esos cargos, era altamente probable que ella tuviera una sentencia de cadena perpetua. Para los gringos es una cosa, meterse con ellos pueden lavar dinero, pero no alguien más. Es una ofensa que alguien más llegue a lavarle la plata a sus lavadoras. Entonces, no, el problema es lavarlo en Estados Unidos, porque ellos tampoco lo lavan allí. Tampoco lo lavan con nosotros. Que no es delito. La cuestión es que a la señora, cuando la sentencian a 12 años de prisión bajo el cargo del traslado de 3 kilos de cocaína. Con todos los atenuantes que tenía, es altamente probable que la señora soltó la sopa, decimos en Guatemala, chilló, delató, se volvió el cartel de los sapos, no es nada comparado con lo que ella seguramente dijo. ¿Qué pasó en ese contexto? En ese contexto estaba el proceso judicial cuando la CICIG terminaba su mandato ahorita en septiembre y el presidente debía pedir la extensión del mandato.
El gobierno nuestro lo pidió 2 veces, dejó la CICIG acá en este gobierno y la idea era que continuara para dejar las experiencias adquiridas con ellos al sistema de justicia guatemalteco. Pérez Molina se negaba a que la CICIG siguiera en Guatemala y aduce que ni los gringos, que ni la CICIG, nadie estaba por encima de la ley guatemalteca y la soberanía y que nadie estaba para investigar presidentes. Eso fue hace un mes. Le pateó la puerta a los gringos, le pateó la espinilla a la CICIG, al comisionado, y se pasó por largo el triunfo la cuestión del proceso, digamos la transición de esa Comisión Naciones Unidas al fortalecimiento de seguridad y justicia guatemalteco. Los gringos a su nivel de actuar amenazaron con quitar visas, de hecho las quitaron. Entonces, para no hacer pública la quitada de visas, que en donde lógicamente incluía a la querida del señor presidente, que es la señora Valdetti, querida porque tiene una relación muy entrañable, política, de mucha relación estrecha, digamos, por decisiones de alto nivel, de todo nivel. Esto provocó que en realidad los gringos llegaran con Pérez Molina y le dijeran, señor, la renuncia de la señora es inevitable. Los gringos no quieren que Valdetti sea juzgada en Guatemala. Los gringos seguramente se la van a llevar del buche para Estados Unidos, como sucede con los extraditables y los narcos. Para los gringos, Valdetti ya no es la vicepresidenta. Para los gringos, Valdetti es uno de los cerebros del crimen organizado en Guatemala, que ha generado con sus decisiones políticas, con sus bendiciones políticas, con las más altas relaciones de la oligarquía, que las más rancias son las de Honduras, la oligarquía más ortodoxa, dinosauria es la de Honduras, y eso con decir que la nuestra ya es antes que eso, pues, pero el tema es que ellos se empiezan a descubrir que Valdetti es un actor que tiene esa decisión política al más alto nivel, pero que al mismo tiempo está beneficiando a sus compadres históricos. Valdetti fue cuando fue joven fue candidata a Miss Guatemala y quedó finalista, y cuando fue el golpe de Estado en el año 93, cuando Serrano Elías, el presidente Serrano Elías rompió todos los esquemas institucionales, ella era subsecretaria de comunicación de la presidencia. A ella la pusieron a censurar a la prensa durante el golpe de Estado, iba de medio en medio cerrando los medios de comunicación en nombre del presidente. Se queda cuando Serrano Elías huye a Panamá y la acusan de robarse unas computadoras de la presidencia, y oh sorpresa, quien llega de jefe del Estado Mayor Presidencial del nuevo presidente, que fue el procurador de derechos humanos, fue Pérez Molina. La acusa ante el Ministerio Público de robarse esos equipos, y luego empieza esa relación estrecha entre uno y otro y se desaparece la denuncia. Nunca se supo qué pasó, ni con la denuncia, con las computadoras, y lo único que sí se supo es que la relación fue más fuerte. Bueno, Carlos quería contarles la relación, pero yo creo que hay una hay un elemento acerca de Estados Unidos que ha dejado un poco de lado, que es la otra parte de la negociación. O sea, Estados Unidos dice, sacrifiquen a la vicepresidenta. En este momento es lo que nos interesa. Estamos hablando de que Estados Unidos defiende a la CICIG, sacrifica a la vicepresidenta, como para ir viendo los movimientos. Exactamente, pero las negociaciones apoya a la CICIG, pero las negociaciones de Estados Unidos no son extensible a la CICIG, o sea, lo que asume Estados Unidos, lo asume Estados Unidos, y eso no significa que la CICIG lo vaya a cumplir. Pero Estados Unidos dice, sacrifiquen a la vicepresidenta. Tenemos, no sabemos las palabras entrecomilladas, pero es más o menos así. Tenemos mucho material de prueba en contra de ella, y háganlo, que es mejor que juzguemos a una ex vicepresidenta que a una vicepresidenta. La segunda parte es, y ustedes pueden quedar tranquilos. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia de Honduras, 2009, y esto lo han dicho, no lo ha dicho directamente no lo ha dicho directamente la embajada, como es natural, sino que lo ha dicho gente que en ciertos momentos funciona como portavoz velado de la embajada. No queremos que Guatemala vuelva a ser, sea Honduras 2009, la cagamos, aquello fue un golpe de Estado en toda regla y no lo vamos a volver a hacer. Lo que necesitamos es estabilizar la región, no mejorar su sistema político, sino digamos, que sea funcional a nuestros intereses, que podamos controlar lo que necesitamos controlar. Y entonces usted, presidente, que además ha sido oreja nuestra, usted ha estado Escuela de las Américas, asalariado de la CIA, o consultor, podemos decirle. Es mucho más fino. Usted puede estar tranquilo, por lo menos de momento. Va a terminar su gobierno.
y con usted todo el aparato que lo rodea. Entonces, Pero vamos a ver, si Estados Unidos lo que dice... Primero, hay dos cosas que no tengo claras. Uno, estás dando por hecho que la estructura que implica la vicepresidenta llega hasta el presidente. Yo no sé si hay pruebas de eso, para empezar. Por lo menos no se han mostrado todavía. Y segundo, lo que no entiendo es por qué Estados Unidos, en la lógica que estáis construyendo, defiende que exista la CICIG, supongo que sabiendo que la CICIG tiene ya lista una investigación que acorrala a Otto Pérez Molina. No entiendo eso, es decir, ¿no era más fácil dejar caer la CICIG? no, yo no estoy seguro de que la CICIG tenga un caso cerrado contra Otto Pérez Molina. De hecho, ellos han dicho abiertamente que no, igual que han dicho abiertamente que no lo tienen contra la vicepresidenta. Lo que digo es que Estados Unidos se va a parar en cierto momento. A ellos no les interesa que caiga Otto Pérez Molina porque les desestabiliza absolutamente todo, lo que pueden tener más o menos Bueno, controlado. Estados Unidos es un país que ha financiado a la CICIG. Recuerden ustedes que el financiamiento de este tipo de países no es gratis. Ellos lógicamente tienen ganancia con este recurso. Ellos han dado, hasta donde yo tengo entendido, ellos han dado más del 60% del presupuesto de CICIG, y el presupuesto de CICIG en este momento ronda los 150 millones de dólares. Entonces, lógicamente tienen intereses de recursos. Pero hay que recordar la lógica gringa. El Departamento de Estado actúa para sí mismo, para nadie más. Valdetti era un objetivo en su afrenta por desafiar el sistema financiero gringo, y lo lograron, lo separaron. Entonces al otro que es Oreja, que viene del conflicto armado interno, que fue CIA, que fue de inteligencia militar, están dejando que termine el plazo político, porque sigue siendo su patojo, mal portado, pero sigue siendo su patojo. Entonces seguramente van a esperar que termine su caso. Pero a la CICIG, con este comisionado, que lástima que no vino porque realmente es una persona muy centrada en sus actuaciones, contrario a los anteriores que tuvieron algunas desviaciones. La CICIG sí creo que no va a dejar caminando tranquilo a Pérez Molina. Seguramente, y si hay caso, lo va a llevar a un proceso judicial en la lógica guatemalteca. Lo que estáis diciendo es que la CICIG pasó de estar con las maletas ya en la puerta a desentrañar la estructura para la cual fue creada. Totalmente. Para combatir la gran estructura. Este es el mandato de CICIG. O por lo menos parte de ella. Esta es la estructura, no es una de las, esta es la estructura que CICIG tiene que destapar, y que seguramente va a llegar a los análisis del flujo de recursos financieros, va a llegar a los empresarios, porque el impacto financiero, el presupuesto de Guatemala, los ingresos guatemaltecos por impuestos son más o menos 53,000 millones de quetzales, que serán 7,000 millones de dólares, una cosa así por el estilo. Pero estos se quedaron con casi el presupuesto de un año en ese tipo de contrabando. Entonces, evidentemente, eso no lo hace un tramitador de aduanas con su máquina Remington ahí en la calle. Eso lo hacen ya oficinas expertas en ese tipo de trasiego de recursos, y lo hacen abogados de abogados, y lo hace la oligarquía. Todos los que estamos acá seguramente no nos hemos beneficiado de esa mafia, porque no tenemos ni producto que importar, ni producto que exportar, y menos tenemos recursos para ese tipo de cosas. Eso lo hace el sector privado, el sector económico que usa esa mafia. Un último punto, y a lo mejor lo puedes incluir en lo que querías comentar, y pasamos ya a las preguntas, que sé que es tarde. En realidad, si tenemos en cuenta que tenemos un escenario de convulsión social, de movilización, que decíais que es inusual y que es transversal y que puede tener un alcance muchísimo mayor al que han tenido cualquier movimiento anterior, un organismo empoderado que parece que tiene herramientas para desentrañar por lo menos parte de la cabeza de esa gran estructura. Yo recuerdo, Óscar hacía referencia antes a aquella conferencia del foro de hace 4 años en la cual José Rubén Zamora y otros hablaban de la región, y que en buena medida nos inspiró para decir, creo que deberíamos hacer algo. Yo recuerdo que José Rubén Zamora, de una manera que parecía demasiado absoluta, pero que era tremenda, hablaba de una Guatemala secuestrada por una alianza histórica entre militares y empresarios. Tú estás hablando de esa estructura, es decir, la posibilidad de cambio del sistema político es real. Lo digo porque
para que haya un cambio político, en realidad tiene que construirse una alternativa. Y los partidos políticos en Guatemala se crean, y no te voy a admitir que me digas que el tuyo es el que va a ser la alternativa. No, para nada, menos. O sea, en realidad, es decir, muy bien, Acorrala es una estructura, Desmadeja es parte de esa estructura, tienes un movimiento en las calles. ¿Dónde cuaja eso? ¿O esto, o sea, realmente es el momento? O sea, ¿veis una promesa de cambio estructural? Lo digo porque envío a Gabriel ya mañana a Guatemala. O sea, que deje el taller de Leila y que se vaya para allá. A ver, yo voy a decir una obviedad. Es mucho más complejo que eso. No es 2 semanas. Yo no lo veo de manera tan tajante a como lo ponía José Rubén, como una alianza entre los militares y la élite empresarial. Creo que eso ha mutado, creo que lo pudo ser no hace 4 años, creo que lo era hace 15, 20 años tal vez, la salida de la democracia de una manera mucho más evidente, pero creo que ahora es más compleja y vas a ver cómo lo es. Volvamos un poco al tema de la CICIG y de la Embajada de Estados Unidos. Una acotación muy breve. Otto Pérez Molina hace 1 año y poco estaba de acuerdo con que siguiera la CICIG, él manifestaba públicamente que el trabajo que habían hecho hasta el momento era excelente. Y a partir de eso, la CICIG habla de que va a investigar financiamiento a partidos políticos, captura a un Mendoza, Haroldo creo que era, Haroldo Mendoza. Los Mendoza son una familia que se ha dedicado durante décadas al narcotráfico, pero que está muy vinculada con el Partido Patriota. Está demostrado que pertenecieron al Partido Patriota, de hecho. Y la CICIG desmantela, medio desmantela, por lo menos revela y demuestra que existe en prisiones una red de tráfico de influencias y de negocios encabezada por el asesino de Monseñor Gerardi, financista del Partido Patriota. Byron Lima, ustedes lo conocen bien, financista del Partido Patriota, consejero. Eso lo supimos a raíz de las revelaciones. Consejero del ministro de Gobernación, al punto de que Byron era el que le había recomendado quién tenía que poner como director de prisiones, director del sistema penitenciario, subdirector, etcétera, que después se convirtieron, por supuesto, en sus compinches, ¿no? Después de eso es que Otto Pérez dice, no, pero si no han hecho nada, ¿no? y decide sacarlos. Ahora, volvamos al asunto de la Embajada de Estados Unidos, su apoyo a la CICIG, etc. La CICIG puede, en cierto modo, ser un estabilizador y un facilitador de los intereses de Estados Unidos, simplemente haciendo bien su trabajo. ¿Por qué? Porque los intereses, sobre todo de negocios de Estados Unidos, cada vez se ven más afectados por nuevos grupos criminales en la región. Grupos criminales perfectamente imbricados con el Estado. No es gratuito ni es arbitrario que Biden venga hace 2 meses, quizá, a la región y diga, 1, ¿por qué no ponemos una CICIG en todo el Triángulo Norte? 2, ¿por qué no armamos la Alianza para la Prosperidad, que es la continuidad de los planes que Estados Unidos viene haciendo para la región desde hace décadas? 3, si Guatemala quiere recibir plata de Estados Unidos como parte de la Alianza por la Prosperidad, tiene que mantener a la CICIG. ¿Qué es lo que está tratando Estados Unidos de asegurar ahí, de garantizar? Los buenos negocios de las empresas estadounidenses en Guatemala y después en la región. Es decir, esto ya se está poniendo demasiado pesado, hay que abrir las ventanas, airear un poco por lo menos, ¿no? Bueno, yo no creo que lo tengáis mucho más claro, yo no lo tengo mucho más claro, pero estoy seguro de que vamos a hacer mejores preguntas ahora, después de toda esta explicación. Así que pasamos a la parte de preguntas. No, Rodrigo, tú no. A Rodrigo que le conteste Carlos. Vos no tenés derecho a preguntar. No, Rodrigo, por lo menos la primera no. Acaba de llegar de Guatemala. ¿Quiénes más levantaron? El que conteste. Allá atrás hay varios. Sí, Ricardo. Bueno, mi pregunta es, mi nombre es Ricardo Alar, buenas noches. A ver, es súper importante lo que está sucediendo en Guatemala porque es un caso de alto impacto, el de Roxana Valdetti, pero hasta cierto punto pensar solo en ella nos desvía la atención de que el fenómeno de la corrupción es institucionalizado en Guatemala.
ante esto tengo dos preguntas. Bueno, tres, por muy breves. La primera es, ¿cómo hacer, más que todo del lado del periodismo, para volver la atención al resto de la corrupción en Guatemala, a la cofradía, a las alcaldías, a todo el lío que va más allá de Roxana Valdetti? Segundo, ¿cómo lidia la UNE con su propio escándalo, que fue las irregularidades de las cédulas en los paquetes solidarios del gobierno anterior, que nunca se aclaró cuál fue ese tema, y con qué consistencia lo señalan a Roxana Valdetti, quién fue que le señaló ese problema en su gobierno? Y el tercero, ¿qué tan probable es que ya se esté armando una transición junto al líder para pasar el mando de estas estructuras y que no se toque a nadie del Patriota en el siguiente gobierno? Bueno, vamos a agrupar las preguntas de 3 en 3, así que respondamos estas. Bueno, muy rápido. En el caso de las acusaciones que la vicepresidenta, en su momento diputada, le hizo a la primera dama sobre el tema de del manejo nebuloso de los programas sociales en el gobierno de la UNE, recordate que este caso fue denunciado por ella misma. De hecho, Sandra Torres estuvo arraigada durante 4 años y hace más o menos 3 semanas el caso fue cerrado porque no hubo ninguna evidencia. De todo eso de que la denunció ella misma, Valdetti dijo lo mismo respecto al tema de la línea. El partido, bueno, digamos, el gobierno patriota tuvo los documentos, los expedientes, el análisis, toda la información oficial durante 4 años y no se comprobó, digamos, no hubo un elemento probatorio. Y la otra pregunta era sobre, ¿qué me preguntaste? Sobre si en realidad el sistema se va a regenerar para reacomodarse y que no pase nada. Yo honestamente lo que sí veo es que hay una alianza perversa entre el Patriota y el partido líder porque tienen intereses comunes. Recordate que ellos han manejado la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, que es la que redistribuye el situado constitucional de obras, y ambos se han beneficiado. Ambos aprobaron el presupuesto de este año, en donde habían 1.900 millones de quetzales en el Ministerio de Comunicaciones sin destino. Allí estaba el dinero, pero era evidentemente para campañas. Yo creo que la cuestión de la transición es muy pronto para decirlo, pero es evidente que sí hay alianzas y que seguramente van a continuar así, porque se están beneficiando de los recursos del erario público para el financiamiento de la campaña de los dos. Sobre el papel de los medios. Yo creo que hay que verlo en varios planos. Ahora, el tipo de cobertura que a mi juicio, y creo que al de todo el equipo al que pertenezco, toca hacer, debe subrayar 2 aspectos. Primero, los sucesos que está ocurriendo hoy, tanto en los tribunales como a nivel diplomático, como en las calles, pero eso es solo una parte y quizá la menos importante, los sucesos. La parte más importante es explicar los procesos, qué es lo que nos ha traído hasta aquí y quiénes han participado. Sacar, como decía un sociólogo que escribió un artículo con nosotros, sacar los factores, no hacer sumas, restas, divisiones, no, sacar los factores, los elementos comunes que históricamente han participado en este tipo de estructuras. Y entonces toca ver todos los nombres que se han repetido en décadas, cómo han ido mutando esas estructuras, cuáles han sido las principales instituciones implicadas y dar la idea, primero, de continuidad. Esto no es algo que aparezca de repente, sino que es algo que se ha ido fortaleciendo y no es flor de un día tampoco. Eso porque eso además nos permite entrever el tamaño del reto que tenemos delante y la duración que va a tener la transformación necesariamente. El otro día, bueno, el 15 de mayo se cumplieron 4 años de las manifestaciones en España y el 16 apenas unas horas de las de Guatemala. Y en España apenas están empezando, ¿no? Nosotros ahora que estamos en plena efervescencia pensamos que en 2 semanas lo vamos a renovar todo. Bueno, debemos ser mucho más realistas. Pero el último aspecto creo que es previo, el último aspecto del periodismo. Y aquí enlazo un poco con lo que decía Carlos en la anterior acerca del papel y el impacto del periodismo, ¿no? Si los periodistas pensamos que nuestro papel es decapitar o hacer que caigan funcionarios,
no solo creo que nos estamos extraviando, sino además creo que somos muy ilusos porque no lo vamos a conseguir casi nunca. Pero ahora, Carlos, Enrique, vosotros habéis usado en vuestras redes sociales varios medios, sobre todo medios, digamos, nuevos, independientes, ¿no? Vosotros, Nómada, Soy 502, el hashtag renuncia ya, lo cual da una impresión de que más allá de vuestro editorial, en vuestra cobertura, estáis impulsando este movimiento. Ahora voy a eso, si quieres. Termino con lo otro. Pero me parece que, así como la educación tiene una incidencia de largo plazo en las transformaciones sociales, los medios de comunicación también deben aspirar a eso. Y a mi juicio, en los últimos 10, 15 años, los medios o ciertos medios han desempeñado un papel, han ido transmitiendo cierta información y cierta forma de aproximarse al Estado, a la sociedad y al mundo, que se han ido condensando de manera invisible, impalpable, en esto que estamos viendo ahora. Sin esos medios, sin esas transformaciones educativas, etcétera, no tendríamos seguramente nada de esto. Con respecto a cómo nosotros hemos abordado la cobertura en redes, responde a una concepción o a una idea muy sencilla. El movimiento se llama Renuncia Ya. Y el hashtag que ha utilizado el movimiento es Renuncia Ya, y ha sido la manera de todo el mundo de etiquetar las marchas. Ahora que pensamos que se puede haber visto de esa manera, como que estamos llamando a la renuncia, hemos decidido poner delante el movimiento renuncia, o el grupo, o la marcha, no sé qué, pero simplemente era una manera de etiquetar utilizando el nombre, no la consigna. Ahora, si me permitís, 2 minutos, menos, 1 minuto. Como yo hice 15 años periodismo y ejercí en todos los periódicos de Guatemala. En 2 me despidieron por intentar hacer un sindicato y en otros estuve a punto de despedirme, pero renuncié porque me fui al gobierno. Pero yo sí creo, compañeros, que en realidad las expresiones como el Faro, Nómada, Plaza Pública, estas expresiones que tienen la virtud y la particularidad de ser honestos con sus lectores, que son transparentes con el origen de sus recursos. Ese tipo de periodismo es el que hay que fortalecerlo desde la ciudadanía. Ese es el periodismo para ciudadanos, no para consumidores. Y hay que seguir fortaleciendo el esquema. ¿Por qué? Porque yo trabajé en los 3 periódicos más importantes y recuerdo cuando fui periodista del año en Prensa Libre y me invitaron a la junta directiva de negocios y me explicaban que ese año Prensa Libre ganó 600 millones de quetzales, que son 100 millones de dólares. Y sus principales socios eran los bancos, la venta de automóviles, el sistema financiero. Entonces vos como periodista ahí no podés hacer nada que tenga que ver con sus clientes, porque al final son empresas que ganan pisto, que ganan dinero. Entonces el tema desde la lógica ciudadana es seguir demandando este tipo de expresiones y espacios periodísticos, que es periodismo interpretativo, lo cual es válido. Pero también desde la lógica periodística hay que hacer proyectos de periodismo ciudadano o para ciudadanos de información y de formación, que también es responsabilidad del comunicador. Un par de preguntas más y una ronda de respuestas y os dejamos ir. Buenas noches. Sí, me surge una pregunta con la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. Digamos, recientemente sí ha estado también el caso de la ex vicepresidenta, pero también investigó al ex presidente Ríos Montt y ayudé en la investigación para llevarlo a juicio por genocidio. Me surge la pregunta, ¿qué posibilidades tiene El Salvador de hacer público casos de corrupción o de tráfico de influencias y otra serie de ilícitos al no contar con un órgano independiente y de carácter internacional y que además ayude al Ministerio Público y a la policía con asistencia? Pero no te enrolles. No, rapidito. Yo no cuento. Yo tengo una duda con respecto a la CICIG. Yo siento que la CICIG se le ha endiosado mucho con este caso. Y digo, creo en el trabajo de la CICIG y he visto el caso de La Línea, así como el caso de Byron Lima, que parece ser que la gente se le olvida, que en septiembre del año pasado, desenmascarado una red de corrupción dentro de las cárceles con quizás la persona más importante del último crimen político en Guatemala, fuerte, sin querer ofender a la gente que siguió el caso Rosenberg. Pero sigue siendo la CICIG el garante de la justicia en un país. Lleva 8 años la CICIG en Guatemala, tiene una prórroga por 2 años, más allá de cómo se consiguió esta prórroga,
un poquito empujaditos por Estados Unidos, si querés, incluyendo consiguiendo el apoyo del CACIF de última hora, ¿verdad? El CACIF es la NEP de Guatemala. Pero más allá de eso, ¿qué queda con la CICIG? ¿Casos y más casos o realmente están cambiando el sistema? Presidente nuevo. En Guatemala no va a haber un cambio de sistema hasta que no se cambien las reglas del juego, en la cual los actores políticos están muy cómodos y saben cómo jugar bajo ellas. No entendí si era una pregunta o un comentario, pero te vamos a responder. Y una tercera, estas dos y nos vamos. Es que mi jefe me va a matar. Tengo el de verde y luego se agregaron los... Muy rápido, por favor. Primero estabas tú, Gustavo. Sí. ¿Qué tal? Me gustaría que puedan ustedes retratar o verlo de una manera mucho más clara. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fraude fiscal en las aduanas? Porque me parece que no es aislado hablar de un contexto de un país que tiene una de las más bajas cargas tributarias de la región. Entonces, por ahí, si bien este caso destapa la corrupción de política en Guatemala, por ahí sería importante poder hablar qué representa este fraude para las finanzas del Estado guatemalteco y para la sociedad en su conjunto. Ok. Una más, él que estaba esperando. Buenas noches. En el after, luego hay un after, os voy a decir dónde es y seguimos esto en privado. Sí, además. Buenas noches, mi nombre es Gustavo, vengo de Quetzaltenango, un departamento al norte de Guatemala, al occidente, perdón. Mi pregunta es un tanto compleja, que me gustaría si Enrique o igual el exministro me podría responder. Ustedes hablaban muy atinadamente de las protestas y de las caminatas que se han realizado en la capital y también en varios departamentos. Siento que no se tocó lo que empezó a pasar también un poquito ya más recientemente, que es el rechazo en varios de los departamentos a algunos de los candidatos y a los más fuertes, entre comillas, ¿no?, para las próximas elecciones. La pregunta va encaminada en que, ¿qué piensan ustedes que vaya a ser del futuro del país? Porque si recordamos y miramos, está el partido líder con Valdizón y todo lo que eso implica, el nuevo presidenciable del Partido Patriota, que realmente leían en un artículo de Nómada que lo tildaban muy bien y le ponían el título del nuevo Joker del Patriota, y creo que es atinadamente, y tenemos ahí como en tercera opción, entre comillas, también a Sandra Torres. Pero durante las protestas también se ha dado el fenómeno de que muchas personas piden de que no hayan elecciones, que se disuelva el Congreso. Como bien decía Enrique, han venido mutando las peticiones. ¿Cómo ven ustedes a Guatemala en los próximos 4 años? Recordemos, ya estamos casi sobre las elecciones. Gracias. Bueno, empiezo yo respondiendo a la que tiene que ver con El Salvador. Evidentemente es muy complicado que al menos con la Fiscalía actual haya avances. La Fiscalía actual, si bien se ha revelado como mucho más activa que las anteriores, esto es mi opinión, evidentemente, el futuro no lo sabe nadie, pero si bien se ha revelado mucho más activa, también se ha revelado mucho más especulativa. Es decir, da la impresión de que sabe más de lo que persigue y de lo que judicializa, igual que dice más de lo que prueba. En ese sentido, no me da la impresión de que haya voluntad política en ninguno de los dos grandes partidos, ni de que haya un organismo independiente o un fiscal independiente capaz de, desde el sistema, regenerar o generar algún tipo de cambio profundo. Eso no quiere decir que haga falta o no una CICIG, que creo que es un debate mucho más complejo. No quiero, pero vamos, desde luego, con el mapa actual yo veo muy pocas posibilidades de que se revisen casos del pasado, al margen de que la Corte, de que la Sala de lo Constitucional declare, parece ser que es lo lógico, pero nula la ley de amnistía. No me imagino a esta Fiscalía, de todos modos, haciendo un trabajo consistente ni en ese ámbito, crímenes de guerra, ni en temas de corrupción. No lo ha demostrado hasta el momento con los que hay sobre la mesa, en absoluto. Ahí me quedaría y os dejo a vosotros lo de Guatemala. Bueno, con el tema de CICIG. CICIG en realidad sí es un instrumento que combate y rompe la impunidad,
pero creo que también estamos demeritando en buena medida el sistema de seguridad y justicia guatemalteca. ¿Por qué? Porque CICIG ha tenido casos de alto impacto, y hay que reconocerlo, ¿no? Ha hecho este caso de corrupción, la aduana, el tema del militar que está privado de libertad y que es asesor del ministro, y otros casos como la investigación del exministro de Gobernación que está acusado de delitos de lesa humanidad contra privados de libertad de una prisión en el año 2006. Estos son los casos de alto impacto de CICIG. Sin embargo, CICIG es su entorno de acción es una micra comparada con el entorno nacional. Datos muy rápidos, hay 4.000 investigadores entre investigadores policiales y fiscales para que conozcan 400.000 casos de denuncia penal anual que conoce el Ministerio Público. El 1.9% del Producto Interno Bruto está asignado al sistema de seguridad y justicia en Guatemala, como que contrasta con lo que nosotros en el gobierno de la UNE le incautamos al narcotráfico, que fueron 10.000 millones de dólares, que es el impacto de la deuda externa de nuestro país. Entonces, cuando uno tiene esa dimensión, es evidente y es lógico pensar que CICIG no va a ser los Avengers, ni Superman, ni Teletubby, ni nada por el estilo, ni siquiera la Divina Providencia. CICIG es un instrumento mínimo que rompe estos paradigmas que demuestran que sí se puede hacer casos, documentar casos que rompen impunidad. ¿Es importante que se quede en este momento? Sí. ¿Es importante que tenga un proceso transitorio? También. Guatemala debe de empezar a aprender esos modelos y esos ejercicios de investigación criminal, persecución penal y documentación de casos estratégicos para que el capítulo CICIG cierre con un capítulo de dejar esas experiencias que han hecho otros organismos internacionales e investigadores. Sin embargo, hay un dato que a mí me llama la atención y que quiero contarles. Guatemala es el único país del Triángulo Norte que en los últimos 5 años ha bajado su tasa de homicidios. En el año 2008 la tasa de homicidios en Guatemala era de 46 por cada 100.000 habitantes. Ahorita, el gobierno anterior y este gobierno han hecho esfuerzos y la tasa de homicidios es de 34 por cada 100.000 habitantes. ¿Qué papel jugó la CICIG en ese contexto? Simple y sencillamente apoyó el programa de protección a testigos, apoyó la instalación de las escuchas telefónicas judiciales, se lo digo porque yo fui comisionado presidencial para instalar la CICIG en el 2008, y apoyó el tema de los métodos especiales de investigación y un paquete de propuestas de reforma legal, de reformas en el Congreso que van desde la ley contra la delincuencia organizada, el tema de la asignación de recursos ampliados al Ministerio Público y también el paquete de leyes en cuanto a la elección de magistrados. ¿Qué funcionó en Guatemala? Empezaron a graduarse generaciones nuevas de policías que empezaron a tener compromisos con el sistema de justicia. 2, la escucha telefónica empezó a funcionar bien, el método especial de investigación empezó a tener armonía entre policías y fiscales que antes se peleaban en una escena del crimen, ahora trabajan de manera estratégica. Guatemala y el sistema de persecución penal ya no ve los asesinatos uno por uno, sino ve estructuras criminales que se dedican al sicariato, al asesinato a sueldo, y entonces empieza a desmantelar estructuras criminales que se dedican a privar de la vida a cualquier persona, independientemente del perfil que tenga esta víctima. 2, llegó una serie de fiscales valientes desde el año 2009, cuando el presidente Colom destituye al fiscal que era de los empresarios, porque todo era los empresarios, la superintendencia de bancos, el Banco de Guatemala, todo era los empresarios y el fiscal era de los empresarios. Entonces Colom lo destituye y nombra a un fiscal de carrera que tenía 15 años, Velázquez Zárate, y nombra a su secretaria general, que ahora es magistrada de la Corte de Constitucionalidad, como la responsable de la estrategia de investigación criminal. Armoniza el sistema, se hace el sistema de inteligencia civil guatemalteco, empieza a tener avances y se crea la Dirección de Inteligencia Civil Policial y el Departamento de Jefatura Estratégica Georreferencial, que ahora Guatemala sí ya sabe en términos estadísticos dónde, cómo y a qué hora ocurren los casos. Ni siquiera la CICIG. El caso del general Ríos Montt, acusado de delitos de lesa humanidad, de genocidio contra comunidades indígenas y campesinas, lo lleva el Ministerio Público. La CICIG no colabora en absolutamente nada. El caso del cantautor Facundo Cabral es descubierto y resuelto por las fuerzas de seguridad cuando yo era ministro en 72 horas y lo único que la CICIG hizo fue que aclaró el video donde aparecían los que estaban vigilando a Facundo Cabral.
¿Qué significa esto? Independientemente que el sistema tenga fallas, que sigue teniéndolas y lo va a tener, independientemente de todo esto, compañeros, es que el tema es que Guatemala sí está avanzando. Poco a poco, con sus errores del sistema y con todo lo que ustedes quieran ver, pero todavía en Guatemala sí hay fiscales y policías de nuevas generaciones comprometidos. Hay buenos, hay honrados, no todos los policías son malos. Y se los digo aquí, que el mejor ejemplo que podemos hacer es el siguiente. Aquí hay varios compañeros que tienen tatuajes. Si los ponemos en la lógica de seguridad nacional y los ponemos en un barrio marginal, son mareros. Pero si los ponemos en estos lugares, ya son moda. Y lo mismo actúa el Estado de Guatemala. Entonces el Estado de Guatemala empezó a tener esa lógica de persecución penal bajo la luz de las evidencias, no de los testimonios. Y el presidente Colom sugirió en ese momento al presidente de Honduras, Pepe Lobo, y al presidente salvadoreño Funes, en una reunión de SICA que yo estuve con ellos, que propusiéramos la creación de la CICIG del Triángulo Norte. Se fueron corriendo. Ni siquiera nos voltearon a ver, nunca más volvimos a hablar con los dos mandatarios porque sabían que CICIG sí destapa casos y hasta casos políticos. Bueno, entonces, en realidad, esto contrasta con Honduras. Yo hice una consultoría cuando fue la transición de Pepe Lobo con nuevo presidente y Honduras tiene una tasa de homicidio de 85 por cada 100,000 habitantes y sigue creciendo, sobre todo en Morazán y las áreas de las fronteras Nicaragua y Guatemala. ¿Qué pasa con ustedes? Alguien tranza con las maras y empodera a las pandillas. Y con todo el respeto de las pandillas y los derechos humanos y todo lo que quieran ver, pero el Estado no puede negociar con los criminales. Eso podría ser un ciudadano que está a merced en una esquina, en una cuadra, en su casa, que no tiene otra más que pasar por la mara. Pero el Estado no puede bajarse el pantalón y negociar con los criminales, porque eso es negociar con el diablo. En lugar de fortalecer al Estado, lo que hicieron estos fue que negociaron con estas estructuras que las empoderaron. ¿Y qué está sucediendo en estos contextos? Es que se salió del control, que ahora pueden tener acciones hasta de limpieza social. Carlos, que lo que hace es que has generar más ido violencia. por las ramas, estás ya en otro árbol. Nos vemos si quieren mañana. No sé si comparto del todo las premisas de Rodrigo, pero supongamos que sí. Yo llevo Pero esa no era la que había respondido Carlos. No, pero voy a pasar a la otra. Pero aún de las mismas premisas yo saco conclusiones diferentes. Me parece que tendemos a dejar muy de lado en nuestros análisis los efectos secundarios de las cosas que analizamos. Y así como con mi familia Progresa, el programa de transferencias condicionada, no se veía algunos de sus efectos que podían haber sido más importantes, como la medición de todos los niños que participaban en ella, la medición estadística, y así como pasamos por alto, y voy a llegar, tranquilo. No, llega rápido, que llego rápido. Y así como aspiramos a que las leyes de transparencia, acceso a la información, acaben con la corrupción y perdemos de vista que el simple hecho de transparentar cambia la conciencia de los ciudadanos que están recibiendo más información, creo que el solo hecho de que la CICIG trabaje en casos y trabaje en casos que hagan públicos este tipo de estructuras, claro, esta ha sido la última y la más potente, pero ha habido otras. Ese solo hecho va minando, va socavando el sistema y va transformando la forma que la gente ve a su Estado. La CICIG no solo está generando casos, está generando crisis. Y crisis de verdad, porque en Guatemala tenemos escándalo tras escándalo, pero crisis, o sea, esos momentos en que el cambio se posibilita son muy pocos. Este es uno de ellos. Estos tipos de investigaciones generan crisis, y en una crisis de esas estamos ahora. Por lo tanto, es muy difícil responder tu pregunta a 4 años. Ahora uno pone un caballo con una yegua y es muy posible que salga un loro. Entonces no podemos… pero hay varios escenarios como que se pueden plantear. El más moderado sería el de cambios empujados por la Embajada de Estados Unidos, reformas institucionales empujados por la Embajada de Estados Unidos y en todo caso ampliados o rebasados por las peticiones ciudadanas. Ese sería como pero en 4 años tampoco va a cambiar todo, ¿no? Bueno, y tampoco creo que pretendierais que en 1 hora y 10 minutos explicáramos Guatemala. Así que espero por lo menos que esto os haya servido para quedar muy enganchados a la cobertura de Plaza Pública. Y además no sabíamos más. Claro.
y al proceso genético de reproducción genética de Guatemala para ver qué sale del caballo de la yegua. Gabriel, prepara la maleta. Espero que esto os haya servido por lo menos para haceros mejores preguntas sobre la situación de Guatemala. De verdad, gracias por la paciencia. Os recuerdo dos cosas. Uno, mañana a las 4 de la tarde comenzamos acá de nuevo la sesión de conferencias. Tenemos una extraordinaria a las 4 con Manu Bravo, premio Pulitzer, fotoperiodista extraordinario, Fred Ramos, fotoperiodista del Faro, que acaba de ganar el Picture of the Year, el año pasado fue WordPress Photo, y con Edu Ponces, también fotoperiodista de Ruido Foto y por muchos años fotoperiodista y todavía aliado con el Faro, sobre de quién son los muertos, ética y principios en la cobertura de violencia. Luego tenemos una mesa sobre la situación en Honduras. He hablado 2 veces en 2 mesas diferentes sobre Honduras aquí esta tarde. Y una tercera con Marcela Turati, premio Gabriel García Márquez de periodismo del año pasado, una de las periodistas a las que más admiro, una periodista mexicana extraordinaria, alucinante, con Rosana Reguillo, académica, probablemente una de las personas que mejor conoce los movimientos sociales en México, para hablar de si México está en un punto o no de no retorno. Y el otro, o sea, os esperamos aquí. Y el otro anuncio es que ahora nos vamos todos, los que queráis, claro, a Benito, en la calle Circunvalación, a la reinauguración de una exposición de Fred Ramos y a tomar unas cervezas. La exposición es el currículum de la discriminación, fotografías e historias de transexuales en El Salvador. Una exposición que de verdad merece la pena. Una exposición que podéis ver, los que tengáis el libro de investigación sobre derechos humanos y contra la impunidad que entregamos ayer, financiado por ICO, y que yo creo que os va a fascinar. Os esperamos en Benito dentro de unos 15-20 minutos. Gracias y buenas noches.